Guillermo, estamos abocados, parafraseando a Sartre, a decidir. Es decir, no decidir es una decisión. Esto sería como lo de pienso, luego existo, Ah, decido, luego existo. Si no decido, dejo de existir rápido. no lo sé, ¿sí? Sí, es totalmente descartiano. O sea, no podemos no decidir, siempre estamos tomando decisiones. De manera consciente o inconsciente. Al final, nuestro cerebro es la máquina básica que se dedica a tomar decisiones, y algunas de manera automatizada y otras de manera entrenada. Lo que describía con mucho lujo de detalle y un montón de páginas Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio. Y lo que supone un cambio radical para cualquiera que estudie determinadas disciplinas, sobre todo economía o ciencias sociales, en el momento que se da cuenta de que son ciencias que estudian cómo tomamos decisiones. Y a partir de ahí, pues te tienes que plantear cuál es la herramienta para tomar decisiones y cómo funciona. Una decisión tomada de forma inconsciente es también una decisión irracional. Te estoy pidiendo que me distingas si es que se distinguen consciente e irracional o inconsciente e irracional. Bueno, ya veo que estás entrando en el campo de batalla fuerte, porque durante mucho tiempo la economía decía que éramos racionales, y ese raciocinio pues lo utilizaba como una herramienta para negar lo evidente, que era que los modelos que se iban desarrollando pues solamente explicaban una parte, y aquello que no explicaban pues lo ignoraban, lo trampeaban, lo martilleaban dentro, hasta que empezaron todos estos pioneros en la teoría del comportamiento, que era algo que intuitivamente se sabía. Entonces, esta idea de que el ser humano es racional y toma decisiones racionales y partiendo de, nos tuvo mucho tiempo bloqueados a nivel económico. Es famosa la escena de la película Una mente maravillosa, en la que pues, el protagonista de repente dice Adam Smith se equivocaba, incompleto, es incompleto, ¿no? Entonces la teoría de Adam Smith explicaba una pequeña parte de supuestos, pero había una gran cantidad de otros para los que no se había desarrollado una teoría adecuada, porque estaban ignorando más factores en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones inconsciente es al buen tuntún, improvisada. ¿Por eso se llamaría inconsciente? Bueno, estaríamos hablando aquí de diferentes sistemas de toma de decisiones. Si tú estás hablando de respirar, tú puedes respirar de manera consciente, pero hay otros elementos de tu cuerpo que funcionan sin que tú te lo plantees siquiera. También hay momentos en los que tú tomas decisiones por miedo o por una base biológica que te hace reaccionar. Y a veces puede parecer irracional y otras veces puede parecer racional. El miedo puede ayudarte y salvarte la vida o puede bloquearte. Entonces, pues categorizar los diferentes tipos de decisiones y qué las impulsa nos puede ayudar a entenderlas, pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es trabajar aquellas sobre las que podemos influir para tomar mejores decisiones y alcanzar nuestros objetivos. ¿Y la racionalidad iría determinada por la adecuación, por la forma en que la decisión se ajusta al objetivo que nos vamos a plantear? El problema con la racionalidad, con el raciocinio, con el uso de la razón, es que te mueve en el plano objetivo. Y lo que intenta hacer es simplificar algo que antes era muy complicado, que era toda la gestión emocional. Entonces, es inevitable que las dos vayan juntas, en mayor o menor medida. Por lo tanto, pues bueno, cuando no tienes unas matemáticas muy avanzadas, unos modelos muy avanzados, intentas simplificar. Al fin es lo que es un modelo, una simplificación de la realidad que te tiene que ayudar a entenderla. Pero la realidad es que en nuestros procesos de toma de decisiones hay factores objetivos, racionales, y hay factores emocionales y subjetivos. Y bueno, para entender mejor o tomar mejores decisiones tienes que tener en cuenta ambos. Que alguien te diga es que objetivamente la mejor decisión para ti, bueno, en el momento que has hecho para ti, tienen que entrar esos factores emocionales. Porque ya has limitado el contexto a cómo yo me voy a sentir mientras la tomo, mientras la ejecuto y después de ejecutarla.
Y bueno, pues ahí puede haber muchos vaivenes en ese proceso que uno, pues nadie escarmienta en cabeza ajena, solo aprende con la experiencia. O por lo menos, si no emocionales, por lo menos valorativos. Es decir, cómo te sientes tú te vas a sentir porque valoras un objetivo más que otro, unos resultados mejores que otros, te generan o no una emoción o algún sentimiento, pero parte de una, vamos a decir, una subjetividad, unas preferencias. Sí, o de unos sesgos en el proceso de toma de decisiones, de unos errores en el proceso de toma de decisiones. Yo hice un curso en Stanford que se llamaba Strategy, Decision and Risk Management, y uno de los módulos era exclusivamente biases, sesgos en la toma de decisiones. Cómo tomamos decisiones mal. De hecho, bueno, hemos comentado más de una vez, Javi y yo, que el pequeño libro de la filosofía estoica nace precisamente porque queríamos hacer un libro sobre sesgos. Había un libro en esa colección que era el pequeño libro negro de las grandes decisiones y nosotros queríamos hacer el de las terribles decisiones, básicamente analizando los diferentes sesgos que hacen que tomemos decisiones mal. Hay otro libro que yo recomiendo mucho que se llama, creo, los Slates of Mind. Es de Susana Martínez Conde, no me va a salir bien. La que estudia la magia, el ilusionismo y las trampas del cerebro, ¿no? Eso es. Esta mujer, gallega, psicóloga y después neurocientífica, pues esta mujer hay un momento que dice, ¿cómo puedo entender yo cómo funciona el cerebro? Pues una manera de entender cómo funciona el cerebro es entender cómo falla el cerebro. ¿Y qué es lo que hace fallar al cerebro? Bueno, pues los magos engañan al cerebro. ¿Por qué le pueden engañar? Y ella se hace maga en varias asociaciones de Estados Unidos para poner en práctica y estudiar todos estos mecanismos. Yo es un libro que recomiendo mucho y ahí nos explica cómo tomamos decisiones engañados y totalmente convencidos de que son buenas decisiones o, bueno, totalmente convencidos también de que nos engañan cuando el mago te dice el truco. Fíjate, se llama Los engaños de la mente, cómo los trucos de magia desvelan el funcionamiento del cerebro, de Susana Martínez Conde. En inglés, como tú bien decías, Sleights of Mind. O sea que el señor Spock de Star Trek no es el mejor decisor. Si haces tanto hincapié como estás haciendo en los factores emocionales o valorativos que he llamado yo, ¿eso es porque son necesarios para buenas decisiones o al contrario, porque hay que intentar ser cada vez más como ese señor Spock? Había no sé cómo llamarlo, una broma, un comentario recurrente cuando aprendías programación que era el concepto del ratón lógico. Un ratón lógico es aquel que si colocas a exactamente la misma distancia de dos trozos de queso exactamente iguales, moriría de hambre, porque no tendría criterio para elegir uno u otro. Entonces, todo este tipo de personajes que toman decisiones de forma no emocional y que normalmente van asociados también a una gran capacidad de memorización y de análisis matemático o numérico o relacional, nos generan mucho interés. A mí me pasa lo mismo que cuando vemos el tema de la inteligencia representada en películas. Una de las maneras más típicas de representar la inteligencia en las películas es con la memoria. Alguien que tiene mucha memoria parece que es alguien muy inteligente, cuando no necesariamente, ¿no? Ahí estaba el caso de Rayman. Sí, sí. Y el intentar representar esto nos crea modelos que no siempre se asocian a la realidad. Hay un libro muy bueno que es La sabiduría de los psicópatas, si no recuerdo mal, de Dutton, o Sutton. Dutton creo que es. Y este hombre, bueno, él mismo reconoce que es un psicópata, que dio altísimo en el test de psicopatía. Y dice, bueno, pues los psicópatas no son buenos ni malos. A ti te gustaría que te opere un cirujano psicópata porque es alguien a quien las emociones le influyen muy poco. Ahora bien, las emociones te pueden influir muy poco y tú racionalmente puedes decidir que voy a hacer lo que creo que es correcto o que es mejor para todos o voy a decidir lo que creo que es correcto y es mejor solo para mí. Entonces, tradicionalmente los medios de comunicación han creado una imagen, un arquetipo del psicópata como alguien muy inteligente, no necesariamente, y malvado, cuando la realidad es que, bueno, pues es gente de tipos muy variados. Lo que ocurre es que no procesa las emociones del mismo modo. No está en el espectro autista, pero tiene una manera diferente de entender el mundo a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, cuando tú entiendes estos casos particulares que a menudo nos influencian a la hora de pensar qué es tomar una buena decisión,
pues te das cuenta de que, oye, tampoco estoy tomando tan malas decisiones o no tomaba tan malas decisiones mi abuela en el pueblo sin una carrera universitaria y doctorados y demás. Al final es con la información disponible seguir un proceso más o menos científico experimental para asegurarte de que tienes el control que se puede tener de lo que está pasando para ir a donde quieres. Eso es tomar una buena decisión. Así se podría definir más o menos, o describir qué es una... Más o menos, sí. Faltaría el aspecto de tener claros tus objetivos, el tener claro lo que quieres. Que, bueno, durante muchos años lo estuve explicando en clases y en charlas de muchas maneras, ¿no? Con el artículo de 1981 de los objetivos SMART, que tienen que ser simples, medibles, porque lo que no se puede medir no se puede gestionar, salvo el amor, que es como la luna, cuando no crece mengua, así que siempre para arriba. Bueno, pues estos los objetivos SMART, que eran muy importantes. Si no tienes objetivos claros, no puedes tener criterio claro para la toma de decisiones, no puedes saber si una decisión es buena o mala, y de repente descubres que Séneca ya decía hace 3.000 años o 2.500 años que aquel que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Voy a decir para que quede en la grabación que el libro que te referías, La sabiduría de los psicópatas, es de Kevin Dutton, exactamente, Dutton, D-U-T-T-O-N, y está en Deusto en español, con lo cual se puede leer en nuestro idioma. Quería preguntarte también acerca de los procesos de toma de decisiones, es decir, has mencionado los objetivos SMART. Es cuestión de ponerse a papel, boli, un diagrama, una especie de árbol con ramificaciones. ¿Estamos hablando de eso o son cuestiones más introspectivas que uno se ponga a pensar? Ponerlo sobre papel y lápiz Ayuda. Ponerlo sobre papel y lápiz a veces nos cuesta, pero es una buena manera de hacerlo. Ponerlo en una pizarra y discutirlo con otros. Son partes del proceso que ayuda y que a menudo no hacemos. Normalmente lo hacemos en nuestra cabeza. Las listas de pros y contras en una hoja, Que yo he hecho, yo creo que levante la mano quien no ha hecho alguna de esas. pues son cosas que también ayudan, porque el hecho de articularlo, de ponerlo, de dejar un tiempo que repose, de volverlo a retomar, de comentarlo con otros al final, estás replicando lo que luego enseñamos en escuelas de negocio de una manera mucho más estructurada y con diferentes fuentes de información, etcétera. Pero es la manera en la que se han tomado decisiones toda la vida. Y se hacía en las familias, sentándose a la mesa en la cocina, y se hace en las empresas y se hace con los algoritmos al final, porque bueno, pues también los algoritmos aprenden y contrastan y buscan otras fuentes de información y se van depurando. Al final son como procesos para conocerte mejor a ti mismo. Es decir, tú antes aludías a que no siempre sabemos lo que queremos, ¿no? Es decir, no tenemos muchas veces claras las prioridades, los objetivos, y eso nos va a llevar indefectiblemente a tomar, no sé, malas decisiones o decisiones incorrectas. Luego veremos qué es una mala decisión y cuándo una decisión puede ser bien tomada, pero haber tenido un desenlace malo. Pero bueno, no me adelanto. Sí, a ver, en primer lugar, tienes que tener la oportunidad. Tú aprendes a tomar decisiones viendo a la gente tomar decisiones. Hay determinados oficios en los que la gente se plantea por qué tanto familiar o tanto hijo de se dedica al oficio. Bueno, pues por un lado porque se aprende viendo, se aprende haciendo, y si tienes a alguien a quien has visto durante mucho tiempo hacerlo, es más fácil. O por otro lado porque para aprender haciendo pues necesitas acceso a esa práctica que quien está en ello pues te lo puede proporcionar. Y hay una serie de opciones en la vida, de trabajos que esto se ve claramente. Entonces nosotros crecemos viendo cómo nuestros padres toman decisiones o las personas con las que vivimos, y a partir de ahí tú vas replicando esos mismos mecanismos y esos mismos modelos. Luego hay momentos en los que la biología también manda, pues la época de las hormonas en la adolescencia, que yo la estoy sufriendo ahora con mi hija, pues bueno, pues es que pues hay veces que miras y dices, esto no es una decisión de mi hija, aquí están hablando un montón de hormonas en ebullición contra las que no puedo ni racionalizar ni empatizar, no hay nada que hacer. Entonces, todo eso, yo recuerdo cuando nació mi hija, pues bueno, por diversos motivos. Ella nace en Alemania y bueno, pues es una época en la que yo no puedo estar con ella todo el tiempo que quisiera. Así que dices, bueno, pues no puedo competir por cantidad, tendré que competir por calidad. Entonces, ¿dónde está el manual? ¿Cómo funcionan los niños? Bueno, pues como no te vienen con un manual, yo me hice un experto universitario en educación infantil, que salvo toda la parte del currículum y la legislación,
había un montón de cosas súper interesantes. Todo el tema de fichas y por qué se hacen las fichas de los niños en preescolar. Y luego, pues, cosas también biológicas. Dices, bueno, la edad de las rabietas. Pues desde los 12, 18 meses hasta los 3 años se forma el córtex prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro con la que tomamos decisiones. Y en esa época, pues como se está formando, pues a los niños les dan rabietas. Entonces, claro, cuando tú descubres esto, dices, bueno, es que cuando le da una rabieta, no se trata de calmarle o darle chocolate o hacer lo que quiere. Es que pues tengo que desviar su atención a otra cosa para que se vaya olvidando y cambiando de tercio, porque es que esto es algo biológico, no es algo conductual, no es algo relacionado con el entorno. Si tienes la capacidad de hacer eso, tienes la capacidad de plantearte hacer ese curso y el tiempo y la disposición, o si tienes a alguien que te lo cuenta, pues puedes adquirir ese conocimiento. Entonces, bueno, pues al final el de padres a hijos, el de madres a hijos de toda la vida, o tradicionalmente el sabio, el viejo, el abuelo que tenía esa experiencia y que le va transmitiendo, te iba contando estos hacks de la vida que ahora tienes en TikTok, ¿no? Lo que pasa es que pasa tan rápido que no te da tiempo a verlos todos y a ver el que necesitas en cada momento. Así que es contar un poco con esas herramientas que, claro, algunas son básicas y las puedes usar en cualquier momento y otras las necesitas en momentos puntuales y no siempre es fácil tener acceso a ellas. Y son herramientas, de nuevo, para intentar que los desenlaces nos favorezcan. Es decir, yo no tomaría una decisión si no es para que algo que yo quiero que ocurra. Buscamos que, de alguna manera, nuestro entorno mejore. Sí, buscamos llevar una vida mejor, buscamos también por comparación. Hay gente que es más curiosa y más innovadora, hay gente que es más reposada y más conservadora, y cuando los innovadores pues crean algo, de repente pues hay más gente que lo ve y quiere tener algo parecido, y normalmente cuando no tienes esas referencias pues tampoco te puedes plantear qué es lo que quieres ser, ¿no? Hay una etapa de descubrimiento. Adecco tiene una encuesta que hacía cada cierto tiempo a los niños de qué querían ser de mayores. Pues una época que los futbolistas y los bomberos, luego llegan los youtubers. Uh-huh. Entonces, como decía aquel famoso filósofo y pensador Aníbal Smith, codiciamos lo que vemos, Clarice. Así que bueno, pues tienes que conocer, ¿no? Recuerdo que Bután, el reino de Bután, que tenía el famoso índice de felicidad en vez del índice del PIB, pues cuando empezaron a llegar más extranjeros y a aparecer las televisiones y la gente empezó a ver otras cosas que había en el mundo, pues empezó a cambiar culturalmente al respecto. También porque entiendo yo que dentro de un entorno que consideramos, porque vemos que es incierto, ¿no? Donde reina la incertidumbre y lo azaroso, queremos controlar también esa incertidumbre de nuevo para que nos favorezca, y de ahí que nos esforcemos por tomar las mejores decisiones posibles. Hay cierta aspiración a controlar, ¿verdad? Sí, a ver, nuestro cerebro es un poco paradójico en esto, ¿no? Es como lo que le pasa a la banca, sobre todo por estas fechas. Por un lado, lleva muy mal el tema de la incertidumbre. Pero por otro lado, si se aburre, malo. Entonces, hay que buscar un punto intermedio, ¿no? Entre que vayan apareciendo cosas nuevas y que esa incertidumbre, esa volatilidad no sea muy grande. Salvo para algunas personas, pues que igual que decíamos antes que hay extremos en los que tenemos psicópatas o hay extremos en los que tenemos todo tipo de perfiles, hay personas que son felices en la volatilidad, en la incertidumbre. Hay personas, pues como dice Javi Recuenco, que cuando nadie sabe qué hacer, pues son operativos. Es cuando el Dr. House es cuando se siente bien. El resto del tiempo pues es un desastre social, pero cuando le pones un puzzle y un problema es cuando realmente tiene valor para la sociedad. Pues bueno, hay que conocer también ese tipo de perfiles, y lo que le pasaba a Churchill, maravilloso en tiempo de guerra, pero cuando llegó la paz, oye, mira, no, tú, para presidente creo que este no es tu momento. Hemos hablado de objetivos, hemos hablado de procesos o reglas desde la página en blanco y el lápiz a hablar con los compañeros, con los amigos, con los familiares. Otro de los factores que creo yo que entra muy definitoriamente es el tiempo, los plazos. Sí, normalmente estamos acostumbrados a pensar a corto plazo, buscamos las recompensas a corto plazo y es complicado. Hay una frase que digo mucho de mi tierra, del País Vasco, que es Gazteak balesa zaharrak baleki, que no voy a explicar porque es perfectamente entendible. Por favor. Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Es decir, cuando tú eres joven, cualquier cosa que ocurre te parece que es tremenda y que va a tener un impacto grandísimo en tu vida. Y cuando te vas haciendo más mayor te das cuenta de que el árbol de decisiones que tenías después era todavía muchísimo más grande y había muchísimas más oportunidades y alternativas. Pero claro, cuando ya te vas haciendo mayor y con toda la experiencia eres capaz de ver eso, lo que no tienes es el tiempo para poder articular, para poder volver atrás y vivir de otra manera. Entonces, bueno, por eso, pues una de las cosas que yo recomiendo siempre es hablar con la gente mayor, ¿no? Hablar con la gente mayor que todavía tengamos la posibilidad de tener cerca. No tanto por lo que nos puedan a contar a nivel racional u objetivo, porque eso está en los libros, está en las imágenes y las grabaciones. Lo que no es tan fácil es cómo se sentía la gente en aquel momento. En estos momentos de incertidumbre, de posible recesión, de cambios económicos importantes, bueno, pues son cosas que personas de cierta edad han vivido y han vivido varias veces. Y a nosotros nos parece que esto es algo único, que nunca ha ocurrido jamás. Y no se trata de ver los datos de cómo eran las crisis de los años 70 o de la Gran Depresión. Bueno, de la Gran Depresión no nos queda nadie a quien preguntar. Pero esas crisis de los años 70 y de los años 80, pues sí que hay gente que te dice cómo se sintió, qué es lo que pasó, qué es lo que veían, y eso te puede aportar una perspectiva diferencial que quizá no tenemos. Eso y muchas cosas más, ¿no? Aparte somos un animal social y uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo es la cantidad de gente sola, la cantidad de gente joven que interactúa poco con los amigos de manera directa en actividades sociales. Tenemos una creciente crisis de soledad. Y de cara al futuro, ¿cuál es el plazo racional para tomar una decisión? El otro día leía que se había aprobado un plan, nuestro gobierno ha aprobado un plan para el 2050, es decir, de aquí a 25 años, realmente a 27 años. ¿Eso vale para algo? Bueno, como típico, cuando terminemos diremos aquello de y hablaremos del gobierno. Con respecto a la pregunta de la edad, tengo sentimientos encontrados. Pues, por ejemplo, por más que la gente diga que ahora con Internet y con lo rápido que van las cosas, hacer planes, Javi lo dice, hacer planes a más de 18 años es de locos y tal, bueno, todavía hay ciertas áreas en las que pues, montar una central nuclear a 6 meses vista, ¿cómo contarte, no? Un aeropuerto, hay determinadas infraestructuras. Planificar a largo plazo es cierto que no es para todo el mundo, pero es necesario y hay gente que lo tiene que hacer. Y de hecho, pues Javi conoce a gente que trabaja en el tema de intentar visionar ese futuro, que aunque en gran medida no ocurra, pues tienes que ir trabajando y sentando ciertas bases. Luego tenemos a Warren Buffett y a Charlie Munger, con pues 90 y pico y 80 y pico años, diciendo que, bueno, yo sigo pensando a largo plazo, aunque a ustedes les parezca extraño. Sí. Buffett tiene 95 cuando grabamos la charla y Munger 99 ya. Pues mira, yo le ponía a Buffett alguno menos, pero... Pues ellos dos te siguen diciendo que yo soy optimista y pienso a largo plazo, así que no sé por qué ustedes no lo son. Sí. Entonces, sigue siendo necesario hacerlo, ¿no? Sigue siendo, una vez que creas además el hábito, te acostumbras. Lo que es importante, yo ponía el ejemplo muy a menudo en mis clases de los clubes de fútbol, es decir, esto funciona en Europa, no en Estados Unidos, pero en los clubes de fútbol decías, bueno, tú tienes que pensar a 4 o 5 años vista, planificas a 4 o 5 años vista los jugadores que fichas. Pues el Real Madrid tenía a Cristiano Ronaldo, se va haciendo mayor, pues ficho a Gareth Bale, que tiene 5 años menos. Leo Messi se va haciendo mayor, ficho a Neymar, que tiene 5 años menos, los contratos son de 5 años, pues voy más o menos estructurando. Pero por otro lado, claro, tú tienes que empezar a corto plazo porque no puedes perder la categoría en la temporada. Si yo pierdo la categoría o no entro en la Champions, pues tengo un desaguisado importante en mis cuentas que quizá un año puedo arreglar con algún seguro o con alguna reserva. Entonces, estás todo el rato con esa dicotomía, ¿no? De tengo que pensar en lo que viene mañana, pero tengo que pensar a medio o largo plazo. Y es importante hacerlo y entrenar el hacerlo. Entrenar. Es que te escucho y pienso en el Dios proveerá. No, eso no es una buena... ¿O no te parece que sea una buena forma de tomar decisiones? Muy budista, muy zen. No me preocupo del mañana. El mañana se preocupa por ello mismo, no por sí mismo. No he conocido nunca a nadie que diciendo Dios proveerá no haga absolutamente nada esperando que provea. Dios proveerá, pero bueno, voy a recolectar, voy a hacer algo. Hay un cierto nivel de actividad, ¿no? Sí que es cierto que cuando pues
tú tomas decisiones, sabes que hay cosas, con el tiempo aprendes que hay aquello que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Eso suena muy estoico. Es totalmente estoico. Yo venía a hablar de mi libro. Algún día te contaré la anécdota esta, lo que había por detrás, que me lo contaron un día de primera mano. La cuestión es que según vas aprendiendo que hay partes que tú puedes controlar y partes que no puedes controlar, que puedes intentar influir o puedes a largo plazo intentar cambiar, pero hay cosas que no puedes controlar, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, es que lo que yo no puedo controlar es tanto que básicamente me dedico a vivir al día. Quizá para nosotros en la sociedad que vivimos, que somos unos absolutos privilegiados por vivir en una Europa segura, aunque esté yendo un poquito peor, por vivir en una Europa en la que bueno, pues durante los últimos años ha habido paz con algunos conatos y problemas, sobre todo pues los Balcanes y en alguna otra región. Entonces hemos vivido, nuestra generación ha vivido unos años en los que hemos sido unos privilegiados, ¿no? Y hay regiones del mundo en las que no es así, la gente vive al día totalmente. Entonces, en ese vivir al día, pues hay tantas cosas que no pueden controlar y que no han tenido la capacidad de aprender, la oportunidad de desarrollar, que no les queda otra. Ujú. Y quizá en ese tipo de sociedades se decidan, las decisiones sean mucho más numerosas y de plazos mucho más cortos. Es más complicado pensar a largo plazo en esas Claro, sociedades, sobre todo. El primer problema que tienes es la esperanza de vida. efectivamente. O bueno, si vas a estar vivo mañana, claro. Mm. Entonces, bueno, pues al final eso condiciona muchísimo tu marco temporal, ¿no? No tienes una referencia, no te imaginas algo así. Volvemos a lo de codiciar lo que ves o aprender de lo que ves. Entonces, si no he visto a nadie que llegue más de una determinada edad, pues asumo que esto es lo normal y es mi contexto, es el marco de referencia con el que tomo decisiones. Fíjate, el capitalismo sería un sistema que necesita esa visión de largo plazo, porque el capital se va a acumular y va a crecer si le das tiempo para ello. El factor principal para que las inversiones sean rentables, aquí lo comentamos en Value School a menudo, es el paso del tiempo. El paso del tiempo, la productividad, la eficiencia, el que aparezcan más recursos y sean gestionados de manera adecuada. Hay una serie de factores, pero el problema de los sistemas económicos, por cierto, en Legonomics hacíamos lo de los sistemas de las vacas, pero con cervezas. El problema de los sistemas económicos es que personaliza mucho, ¿no? Cuando llegan los Oscars, la academia ha decidido, no, la academia no, son 1000 y pico académicos que de manera independiente toman decisiones, pero tú dices, ¿qué es la academia? La academia de los Oscars ha decidido y piensa y valora y no valora. No, ahí hay 1000 y pico personas que han votado cada una de manera independiente. Entonces, cuando la gente dice, el capitalismo quiere, el capitalismo busca, no, aquí hay un montón de personas que están pues dentro de un sistema con unas normas que además tiene sus tensiones. O sea, un sistema en el que hay tanta deuda pública, hay tantos impuestos, hay tantos... Y, oye, esto no es capitalismo salvaje, esto es otra cosa. O sea, aquí la toma de decisiones está muy concentrada. Ojo, que estamos llamando... Entonces, el problema muchas veces es como lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología y los empleos. ¿Qué empleos van a desaparecer? Bueno, a ver, es cierto que hay algunos que parece que, pues como desaparecieron los fabricantes de los que llevaban el hielo desde tal, pero lo que tienes que ver no es tanto el empleo como profesión, como actividad, sino dentro de esa actividad qué cosas hace una persona en su día a día y cuáles van a ser automatizables y cuáles no, cuáles van a ser innecesarias y cuáles nuevas aparecerán. Entonces, cómo se redefinirá la profesión, ¿no? Entonces, los nombres nos ayudan a simplificar y a entender, pero el problema también es que a los nombres se les está empezando últimamente a pervertir mucho y a darles sentidos que no son reales. Y esto pues lo llevamos viendo con el tema de los hechos alternativos o con otros movimientos que se han dedicado a esto. Y es problemático porque, bueno, pues estamos en una época de polarización que contrasta mucho con lo que veíamos hablando del estoicismo otra vez, ya que me insistes. Una de las cosas interesantes de Aristóteles es el sistema taxonómico que él crea. Es mira, vamos a hacer definiciones. Esto es
esto es una silla y tiene pues una tabla donde te sientas y 4 patas. Y alguien dice, oye, pero eso también vale para comer. Bueno, pues le vamos a poner un respaldo para que esto sea silla y lo otro mesa. Y la silla no es mesa y la mesa no es silla. Entonces, bueno, luego llegará Eduardo de Bono y dirá que esto limita la creatividad y que hay que ser más creativo, fantástico, pero en aquel momento lo que permite todo esto para Aristóteles es crear elementos comunes. Es decir, tú y yo vamos a discutir con visiones diferentes, pero con una serie de elementos en común que hemos acordado, que es llamar a esto mesa y llamar a esto silla. Y ahora pues estamos en no, esto no es una mesa, esto puede ser cualquier cosa, y cuando las definiciones saltan por los aires, lo que salta es ese marco de consenso. Entonces, desde el mismo lenguaje empieza a aparecer la polarización. Y esto dificulta resolver problemas, dificulta tomar buenas decisiones, porque al final, como digo, somos un animal social y bueno, pues tenemos que colaborar, tenemos que cooperar y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Te voy a ofrecer un contraejemplo de lo que tú has comentado, cómo la toma de decisiones, por ejemplo, atribuida al mercado, a un ente, está realmente muy distribuida, muy dispersa, muy descentralizada. Son millones de individuos que toman una decisión y ese agregado cristaliza, por ejemplo, en un precio de mercado. Y es el mercado pone el precio. No, son millones de personas. Te lo digo porque el otro día asistí a un ejemplo que me parece contrario, es el proceso contrario, y lo puso Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria. Estábamos en la presentación del documental Hechos Probados. Pues es una historia dramática de un empresario al que pues, Hacienda le ha destrozado la vida. Es de Alejo Moreno y yo recomiendo que lo vean los oyentes. Bueno, pues Ruiz Jarabo decía que Hacienda no va contra alguien. Hay un funcionario de Hacienda que ha firmado o ha aprobado que a esa persona se le expediente. Es decir, el decisor es una persona muy concreta que en este caso, al contrario que en tu ejemplo, se resguarda en el paraguas de Hacienda o sí, la agencia tributaria, ¿no? Entonces, lo que planteaba Ruiz Jarabo es que cuando ese tipo de recursos que se sabe que la Hacienda pierde más que los que gana, sobre todo cuando va contra personajes grandes, importantes, ¿no? Que la persona que estampa su firma en investigues a ese hombre, lejos de dársele un bonus, como se les dan, ¿no? Que pague. Que tenga consecuencias esas decisiones de ese individuo que la ha tomado, ¿no? O sea, que es al revés en este caso. Otro de los elementos de la toma de decisión, y creo que estarás conmigo en que es crucial, quizás, es la información. La información incompleta, además. Te lo digo porque cuando soñamos a invertir en Value School, muchas veces los alumnos se ponen en contacto con nosotros y quieren, con toda la información que les damos, antes de invertir, crear la cartera perfecta. Y sufren esto de parálisis por análisis. No se dan cuenta de que nunca vas a estudiar lo suficiente o recopilar suficientes datos para que te aseguren el éxito al 99,9%. Sí, totalmente. Yo recuerdo lo refrescante de Nosotros los Mercados, el primer libro de Daniel Lacalle, cuando le empieza contando cómo había sido analista para una utility y trabajaba con un pequeño número de empresas, no sé si eran 10, 12, 15, y las iba a visitar y las conocía al dedillo, y cuando pasa un hedge fund de repente le dicen que tiene que analizar 100 y pico y dice, esto es imposible. Y lo que acaba descubriendo es que, bueno, había mucha información que era redundante, que no era necesaria y que para hacer ese trabajo la información que necesitaba era distinta. Entonces, ¿es posible tomar decisiones en ausencia total de información? Pues hombre, es posible tomarlas. Es cuando no sabes nada, pues vas aprendiendo desde cero de alguna manera. Necesitas, cuando hay un experimento a ciegas, pues bueno, pues pruebas y a partir de lo que va llegando vas descubriendo. Pero también es cierto que la infoxicación, la cantidad de información que hay, la cantidad de información que podemos gestionar, almacenar, hablábamos antes de la memoria, pues limita bastante este proceso. Es más un tema de la sensación que tienes al tomar la decisión, de la confianza que tienes. Y aquí entra el que, bueno, pues hay la matriz esta famosa, hay gente que toma decisión sin tener ni idea, pero se siente totalmente convencida, ¿no? El efecto Dunington-Kruger. Así que esto relaciona con las consecuencias que decías antes, ¿no? En las dictaduras, yo tengo un par de libros muy divertidos sobre el humor en las dictaduras, y muchos de los chistes de humor en las dictaduras están relacionados con eso, con el llegar a un punto en el que da igual que tú tomes una decisión buena o una decisión mala. Las consecuencias no te van a afectar porque tú estás en el poder y cambiarás la realidad o la percepción de la realidad y la gente acabará repitiendo lo que tú quieres que repitan, ¿no? Entonces,
El otro día, no recuerdo a quién le veía, un gráfico muy interesante, ¿no? Sobre... Ah, sí. Esto fue hace un tiempo. Esto fue una discusión en Twitter entre tres mujeres maravillosas que recomiendo a todo el mundo seguir. María Blanco, economista, Ana Palacios, ex política y analista, y Berta, no me va a salir. González de la Vega, Berta puede ser. González de la Vega. Entonces, lanzaban la discusión de las dictaduras o las democracias, de dónde funciona mejor la economía, dónde se toman mejores decisiones, dónde se vive mejor. Y partían del ejemplo de Singapur y de la calidad de vida y lo bien que se vive, ¿no? Y de, oye, pero los ciudadanos entonces asumen, mira, yo renuncio a parte de mi libertad, pero tú me permites vivir bien. Y yo no miro para otro lado. Entonces, hacían un análisis muy bueno en este sentido, ¿no? Bueno, yo puedo vivir una vida plenamente libre o puedo vivir una vida plenamente dirigida por otros. Estoy en los dos extremos. ¿Hasta qué punto estoy capacitado o dispuesto a renunciar? Y digo capacitado porque cuando naces no viviendo otra cosa, muchas veces es complicado ese cambio. Cromwell, en Reino Unido, hasta que este hombre no fallece, todos los intentos que hubo de volver a la monarquía son absolutamente inviables porque, era imposible. La única manera de que llegara ese cambio fue con su fallecimiento. Y en otros casos ni eso, porque un dictador deja paso a otro y deja paso a otro y esto se va perpetuando en el tiempo por múltiples motivos. Entonces, cuando uno vive en uno de esos entornos sin haber estado acostumbrado, es complicado. Es complicado. Guillermo, ¿una decisión buena es la que consigue el fin deseado, el que cumple el objetivo, o no necesariamente? Yo siempre digo que una buena decisión es aquella que nos acerca al objetivo y una mala decisión es aquella que nos aleja del objetivo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo. Y esto no es sencillo, a veces no lo sabemos. Y de hecho una decisión no tomada es una decisión también. Entonces, una primera parte es lo que hablábamos al principio, cómo determinar lo que queremos, cómo probar en la vida qué es lo que nos gustaría, la famosa frase de hay más lágrimas derramadas por los deseos cumplidos que por los no cumplidos, porque, o como decía Sabina, ¿no? Oiga, doctor, la cumbre se me está clavando en... no me imaginaba yo que llegar al éxito era esto, ¿no? Recuerdo que tuve una discusión con mi hija cuando tenía 14 años o algo así, me decía, yo quiero ser famosa. Y yo le decía, tú no, tú agente de famosas. Dice, no, pero es por los vestidos. Digo, pues si se los mandan a la gente. Tú puedes caminar por la calle, nadie te molesta, vas a ganar un 20% que ella y si llevas 5 lo mismo. Vida tranquila, ganas mucho más, menos problemas. Y no todo el mundo vale para ser famoso. Entonces, lo primero claro es el objetivo. Y bueno, pues entender cómo tomar objetivos, entender cómo definir objetivos y saber qué son lo que queríamos, no es fácil. O muchas veces nuestro objetivo no es alcanzable sin más. El famoso follow your passion, ¿no? Que decía Scott Galloway en la charla de sigue tu pasión y yo siempre recuerdo en las charlas cuando hacíamos Google Actívate le decía a la gente, os vais a encontrar dos tipos de gurús en la vida, ¿no? Te va a venir uno y te va a decir, no, tú tienes que hacer lo que te gusta en la vida, tú tienes que seguir tu pasión. Y yo le decía, entonces te levantas y gritas, sí, me voy a dedicar a la cría del caracol salvaje en cautividad en lo alto del Everest. Y bueno, pues va a ser una vida durilla y tal, ¿no? Pero pues, si es tu pasión. Y entonces te llega el otro gurú que siempre hace lo contrario que el más famoso y te dice, no, tú lo que tienes que hacer es descubrir en qué eres bueno y dedicarte a eso, ¿no? Digo, pues hombre, yo creo que lo que tienes que hacer es lo que te dé la gana. El problema es, descubre primero qué es lo que se te da bien, descubre después si hay algo que te apasiona, lo cual requiere un proceso, porque no es fácil, igual te pasas mucho tiempo sin que nada te apasione. Y una vez que has descubierto lo que se te da bien, lo que te apasiona, pues decides, oye, mira, pues ya está, me voy a dedicar a mi pasión, estoy convencido. Pues fantástico. Sabes que vas a ganar poco dinero, que lo vas a pasar, sí, pero esto es lo que yo quiero. Muy bien. Has tomado una decisión consciente y bueno, y ahora a ver si implementándole con los años la mantienes porque no es sencillo. Oye, no, mira, yo es que prefiero ser un aburrido lo que sea, pero con esta tranquilidad me quedo. Y luego hay gente que dice, oye, no, mira, yo por las mañanas hago lo que me da dinero y por las tardes me dedico a mis hobbies, a mi vida, o lo voy a hacer durante unos años y después otros. Entonces, hay muchas estrategias válidas para llevar una vida plena y feliz. Eso sí, partiendo de este proceso, ¿no? De hecho, mucha de la gente más infeliz y más insatisfecha en el mundo es la que no ha pasado por este proceso de descubrimiento, de crecimiento, de frustración y lo ha tenido todo.
porque la sensación que tienes más de perder, ¿no? Este es uno de los sesgos famosos de que en estadística que te ponen dos la misma probabilidad pero contada de maneras diferentes y la sensación de pérdida te hace no elegir una cosa que si te la pongo como una ganancia sí que irías a por ella. Hace un par de años presentamos en Value School el libro Thinking in Bets, me parece que se llama, me vendrá el nombre de la autora dentro de nada. Y la idea que salía en el libro, de las más importantes a mi juicio, era Annie Duke, me parece que se llamaba, Annie Duke. Luego lo voy a comprobar. La idea era del resultadismo, es decir, juzgar las decisiones como buenas o malas por haber cumplido o no el resultado que esperabas es una forma errónea de mirarlas. Y había que analizar su bondad o su falta de su incorrección atendiendo al proceso de la toma de decisiones. Es una idea que se encuentra también en el mundo de la gestión de inversiones, por ejemplo. Hay equipos de gestión que te dicen, no, el proceso ha sido correcto, hemos seguido siempre los mismos pasos, pero aquí pues no ha habido suerte por lo que fuera, y aquí entra la suerte, que es ese indeterminado que podemos, el factor X a lo mejor, que dice Javi. En fin, ¿opinas tú que esto es una buena forma de juzgar la validez de una decisión? No atendiendo tanto al resultado, no cayendo en lo que decía Annie Duke, que es el resultadismo. Para entender esto, a mí me gustan mucho los deportes americanos. De hecho, recuerdo que escribí un artículo para Jotdown de No hay negocio como el negocio de los deportes, que era un poco como el There is no business like the show business, porque ellos tienen ligas cerradas. Es esta discusión que había además con el tema de la Superliga, que decía Tebas, no, pero si ahora el Madrid gana casi todos los años la liga, es Madrid o Barcelona, si se va a una liga cerrada esto no va a funcionar. Y bueno, pues en Estados Unidos la NBA o la NFL es mucho más clara, es una liga que está diseñada para que no haya dinastías, salvo que te aparezca un outlier como Tom Brady. Pues es una liga donde hay equipos que ganan, equipos que pierden y aunque es una liga muy resultadista, entre comillas, y de hecho los propios analistas cada semana parece que un equipo va a ganar la Super Bowl en la tercera semana y a la quinta es un desastre, cuando la realidad es que tú no puedes tener con el sistema que han diseñado, no puedes tener un equipo que sea bueno en defensa y en ataque, en pase y en carrera. Entonces, cuando te encuentras con un equipo que es antagonista al tuyo, te puede pasar por encima perfectamente, aunque tú seas uno de los mejores equipos de la liga. Eso y la suerte de las lesiones. Entonces, es cierto que aprender a tomar buenas decisiones es importante. También es cierto que por más que sea por suerte o por cosas que no podemos controlar, perder una vez tras otra y que te salga mal te deja hecho polvo. Sí. ¿De acuerdo? Esta es otra discusión, lo hemos comentado varias veces, el tema del fracaso. No, es que el fracaso es bueno, es que el fracaso es necesario, es que no, el fracaso es una mierda. Lo pasas fatal, puedes perder dinero, puede ser muchísimo peor incluso. Lo que pasa es que es inevitable. Es imposible ganar siempre, es imposible acertar siempre. Entonces, tienes que aprender a vivir con ello. Tienes que ser capaz de gestionar esa frustración. Y ahí entra el tema del estoicismo. Tienes que ser capaz de entender cómo esto te afecta y, bueno, pues hay personas más emocionales, más viscerales, hay personas más cerebrales, pero a todo el mundo, en mayor o menor medida, nos acepta el fracaso. Entendido el fracaso como, bueno, si yo voy a jugar con mis amigos y me da absolutamente igual perder, no me va a afectar para nada. Otra cosa es que sea algo que yo realmente quisiera obtener. Entonces, todos estos elementos son importantes. Es importante tomar decisiones muy bien, pero también es importante que de vez en cuando tengamos recompensas e impulsos positivos y de manera recurrente. Y es importante pues que cuando vienen mal dadas o cuando, incluso aunque la decisión esté bien tomada, hay cosas durante el proceso que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no eres capaz de hacerlo. Te bloqueas o no estás preparado. Y es que yo sabía con 16 años que tenía que haber hablado con aquella persona, pero no me atreví. Y sabías perfectamente que era la mejor decisión. Ahí no es que haya un fracaso, es que no diseñas muy bien, pero no has sido capaz de implementar. Entonces yo esto pues utilizo mucho el póker como ejemplo, porque en el proceso que te decía antes, claro, una buena decisión es la que me acerca al objetivo, pero cuando digo me acerca al objetivo, estoy hablando del futuro. Estoy hablando de que esto me acerca en el futuro. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Pues no es tan fácil esto de ver el futuro. Entonces, bueno, cuando tú tienes experiencia y hay otros casos, dices, bueno, pues asumo que se repetirá lo que he visto otras veces, ¿no? Esto es empírico, hago inducción matemática y asumo que esto, luego llega Bertrand Russell y te dice, oye, que porque el sol salga por las mañanas no tiene por qué salir mañana igual. Entonces,
Tú lo que te estás planteando ahí es, según yo voy adquiriendo experiencia, voy tomando mejores decisiones, o cuando pregunto a otras personas que tienen esta experiencia, tengo esa capacidad de ver o inferir el futuro. Pero de nuevo, hay muchas cosas que pueden pasar y que tú no puedes controlar. Tom Minchberg tenía un gráfico maravilloso para el tema de la estrategia que decía, mira, tú estás en el punto 1, decides si quieres ir al punto 2, que es tu objetivo, y cuando empiezas a diseñar la estrategia, pues aparece lo que tú creías que podías hacer, que no lo puedes hacer, y lo que no esperabas que ibas a hacer, que no esperabas que iba a ocurrir, que ocurre. Entonces, esta es la estrategia no desarrollada y la estrategia emergente que te llevan a un sitio totalmente diferente de donde habías diseñado. Esta grafiquita de Minchberg explica perfectamente este proceso. ¿Por qué lo explicaba con el póker? Pues por muchos motivos. Primero porque era gracioso. Segundo porque me permitía introducir temas de análisis cuantitativo, además de análisis emocional. Es un juego de toma de decisiones en el que, pues lo primero que aprende un jugador es que es imposible ganar siempre. Tú no tienes toda la información de la mesa ni la puedes tener, y para alcanzar tu objetivo dependes de otros agentes que no puedes controlar, pero los que puedes intentar influir. Y luego pues hay una serie de reglas del juego que podrían ser pues estas normas económicas o financieras o fiscales que tenemos en un país o en otro para tomar decisiones. Y a partir de ahí, depende del tipo de póker al que juegues, pues entra una dinámica u otra. Pero es un juego muy bueno en el que aprendes eso, que trabajo con información incompleta y cosas que no puedo controlar, tengo que determinar cuál es mi objetivo, si soy agresivo o no soy agresivo, y a veces pues a largo plazo la mejor estrategia es ser impredecible. Tú llegaste a hacer un curso de croupier, ¿verdad? Te he leído, no sé si en Legonomics o en Corleone Business School. Sí, hablé en su momento con el director de marketing del casino de Torlodones, con Alfredo, se llamaba así en aquel momento, y pues le conté esta historia que yo utilizaba y cómo utilizaba el póker en los cursos de toma de decisiones, y le hizo gracia y me dejó entrar y hacer un curso de croupier. Tengo un diploma de croupier, pues algún día me quiero dedicar a un trabajo decente y dejar esto de la docencia. Y fue un aprendizaje muy, muy interesante, ¿no? De verlo desde el otro lado. Claro, y decías sobre el fracaso. Lo importante, creo que para el jugador de póker y también para el individuo corriente, es seguir en el juego. Es decir, los errores no pueden ser garrafales, vamos a decir, que te saquen del juego, porque entonces no tienes ni siquiera opción, no ya de compensarlo o de ganar, es decir, estás fuera totalmente. Hombre, todos los juegos son simulaciones que buscan entretener, buscan enganchar la repetición con el disfrute, el entretenimiento, y pues con algunos puedes aprender, ¿no? Pero había un videojuego que había hecho alguien que decía, si te mueres en el videojuego no puedes volver a jugar. Pues, mi hijo, de tanto jugar partidas, el mayor, de pequeño, me dijo un día, oye, si te mueres, ¿cuántas vidas más te quedan y cómo las recuperas? No, cariño, no funciona así. Entonces, los juegos nos ayudan, son de nuevo pues herramientas y simuladores, además de diversión, pero como de nuevo todo modelo, pues no puede replicar toda la realidad, te ayuda en una parte. Te lo comento porque aquí en el mundo de las inversiones se recuerda esta regla de Warren Buffett, ¿no? Bueno, yo la leí también, la variante que te voy a explicar, la leí de Monish Pabrai, ¿no? Regla número 1, gana dinero, no pierdas dinero, y hay que ganar dinero, es como, tú ve a ganar dinero y si pierdes, que pierda poco. Cara, gano mucho y B, pierdo poco, porque eso me va a garantizar seguir en el juego, ¿verdad? Sí, sobre todo y la vida igual, no se aplica simplemente a las inversiones. Claro, no, cuando tú aceptas esta regla o entiendes esta regla, lo que estás aceptando es que es imposible ganar siempre. Y si crees que puedes ganar siempre, tienes un problema porque no estás entendiendo el juego. Entonces, esto es lo que nos pasa en la vida. Tú no puedes acertar siempre. Cualquiera que toma decisiones sabe que se va a equivocar, que va a tomar decisiones buenas, malas. Entonces, por eso te decía, estas temporadas perfectas que habla la gente en los deportes, pues en el deporte americano se acepta como algo normal que un buen equipo gane 12 partidos y pierda 5. Las rachas, ¿no? Las rachas son un fenómeno real. Bueno, es estadístico. Al final, en el largo plazo, tú tienes una regresión a la media. Entonces, hay varios estudios. Mira, lo gracioso han sido los estudios. El COVID ha proporcionado durante suficiente tiempo datos sobre el impacto de jugar en casa. Y había una parte relacionada con la afición que te apoya y demás, pero sobre todo había una parte muy notable sobre el ruido que hace tu afición a la hora de impedir al otro equipo que se coordine o que reciba instrucciones del entrenador. Entonces, eso era un factor muchas veces, sobre todo en situaciones,
Tom Brady ganó con los Tampa Bay Buccaneers en su primera temporada de la Super Bowl, ganando todos los partidos fuera de casa, pero sin público. Qué curioso. Oye, Guillermo, trasladar, tú enseñas estrategia empresarial, lo enseñas en escuelas de negocios, y trasladar lo que estamos comentando a las decisiones del ámbito personal, como pueden ser, por ejemplo, qué carrera estudio, o qué profesión elijo, o peor todavía, con qué mujer o con qué hombre me voy a casar, parece que es como que en ese ámbito tan personal, mejor dejarte llevar por lo que te gusta, por la espontaneidad, no va a ser todo tan cuadriculado que esté todo planeado. Hagas aquí una lista de pros y contras de si Carmen es maja o no es maja. ¿Es marriage material o no es material para casarse? Bueno, me estaba acordando de Shrek y de la primera de Shrek con el príncipe chiquitín eligiendo entre las tres princesas. Eh, además, una película que cambió totalmente el género. No, tomamos decisiones exactamente igual. Sí es cierto que pueden influir más factores, pero vamos, también hay gente que se enamora de empresas o de acciones y se vuelve totalmente irracional y no quiere saber nada de datos ni de cualquier otra información, ¿no? Y con las personas, pues hay acciones que los equipos de marketing han conseguido crear un halo que hace que tú compres la idea o el concepto, y hay personas que te hacen crear un halo. Y lo que sí es cierto es que, bueno, así como hay inversiones relativamente líquidas de las que te puedes hacer con cierta facilidad, elegir bien tu pareja, ya lo dice Scott Galloway y habla mucho de ello, pero elegir bien la pareja con la que vas a pasar gran parte, si no el resto de tu vida, es muy importante, ¿no? Sobre todo, pues, cuando vienen las situaciones complicadas, pues cuando vienen las enfermedades o cuando vienen los problemas económicos en un momento dado que no esperas, o, bueno, pues muchas otras cosas que pueden pasar. Entonces, para empezar, por pura eficiencia. El vivir en pareja, pues es mucho más eficiente. Bueno, hasta que tienes niños, pero eso creo que no recuerdo qué revista calculaba que hasta los 18 años podía ser como 300.000 euros en valor actualizado neto la inversión en un... Pero a largo plazo es mucho más valioso. O sea, como decía antes, somos animales sociales y aunque entiendo que no todo el mundo tiene la misma opción vital y que actualmente pues los cambios sociales y la situación económica ha hecho que a la gente le cueste más planteárselo, pero bueno, al final del día la felicidad que te transmite y cómo te sientes compensa, ¿no? Entonces, es una decisión que puedes tomar de manera racional en muchos sentidos, pero que al final, yo recuerdo, nosotros tuvimos problemas, éramos mayores. Esto es una cosa que la gente no lo suele decir, luego lo descubres cuando hablas con más amigos de la misma edad, pero pues yo a mi hija la tuve con 33, pero a los otros dos ya los tuve entrado en bastante más edad, ¿no? Y claro, pues nos costó, sobre todo, pues mi mujer es la misma edad que yo, nos costó, pero es que daba igual, cada vez que nos quedábamos embarazados era como, pues, es perfecto, la fecha en la que nace es perfecta, todo es perfecto, tal, y bueno, pues no, lo bueno es que nunca pasaba del tercer mes, entonces no es el cambio que se produce en el cuerpo, que demás. La verdad es que fue una época muy, muy dura hasta que nació el primero. Y lo que sí que es cierto es que cada vez que nos volvíamos a quedar embarazados era otra vez, pues perfecto, perfecto, nos viene perfecto. Y después decía racionalmente, cada uno de ellos iban a hacer en una época totalmente distinta y nos daba igual, nos parecía perfecto, todo encajaba, todo, racionalmente lo hacías encajar, ¿no? Es maravilloso porque nos viene bien esta fecha, porque así, porque... Entonces, bueno, pues es lo mismo que te pasa cuando ves una empresa que te enamora y no quieres ver las señales o la realidad, o incluso, pues es cierto que la empresa va a ir muy bien, ¿no? Pero estás tan obsesionado que no quieres saber nada negativo en ningún momento. Y el tema de estudiar una carrera es que la verdad es que eso es muy complicado, ¿no? Cuando hablas de decisiones estratégicas, yo recuerdo que aprendí en el IE haciendo el MBA que una decisión estratégica es una decisión que supone un compromiso importante de recursos, que tiene un impacto en el largo plazo y que no es fácilmente reversible, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pues una carrera universitaria tiene impacto en 3-4 años de tu vida, supone un compromiso de tiempo y dinero importante y no es fácil reversible. No, bueno, pues yo he estudiado Derecho, pues, me puedo hacer un MBA, pero esto ya supone otra vez invertir recursos y tal, pero
es algo que me va a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Yo estudié ingeniería, tal. Ujú. Entonces, no es sencillo. Y no es sencillo una carrera en la música, una carrera en el deporte, una carrera en otras disciplinas que no entran tanto dentro de ese marco establecido, ¿no? La gente que quiere dedicarse a temas artísticos, a escribir, y que, bueno, pues de buenas a primeras no lo ves fácil de conseguir. Entonces, tomar esa decisión es algo complicado. Aquí hay varias cosas que a mí me preocupan y me interesan. Por ejemplo, estuve trabajando en un artículo, que espero algún día tener tiempo para terminar, que se llamaba Las reglas del juego. Pregunté a abogados, a jueces, a fiscales que conocía sobre todo por medios sociales y con los que tenía pues, algo de confianza y que, bueno, pues con lo que habían, con lo que publicaban y sobre todo muchos puro servicio público además, analizando sentencias, intentando ayudar a la gente a aprender y a entender, que era justo lo que a mí me hubiera gustado pues de los medios de comunicación o de la formación de la enseñanza. Y les hice la misma pregunta. Imaginaos una persona que cumple 18 años, es decir, tiene plena responsabilidad legal de sus actos, va a firmar contratos, se va a casar, va a hacer un montón de cosas y no va a estudiar Derecho. Pero va a vivir en un mundo en el que hay unas reglas del juego. ¿Qué debería conocer perfectamente como mínimo esa persona al llegar a los 18 años de esas normas que le rodean? Entonces les pedí que me contaran lo que ellos creían, ¿no? Con el nivel de detalle o profundidad que consideraran. Y bueno, pues hice una recopilación para intentar decir, bueno, básicamente, qué es lo que deberíamos asegurarnos todo el mundo de que alguien que llega a los 18 años entiende, a nivel de procedimiento o a nivel de normativa, de legislación específica. Eso me parece muy importante, porque es parte de un proceso de aprendizaje que te va a servir para toda la vida y que pues vas aprendiendo a trancas y barrancas, ¿no? Pues igual nunca en tu vida firmas determinados contratos o tomas determinados caminos, pero hay una serie de aspectos básicos que sí que son importantes conocer y que desconocemos, ¿no? No cuántos años te pueden caer si haces no sé qué, pero sí que, oye, mira, aquí hay una serie de normas y allá donde vayas, mírate las normas que hay porque, bueno, pues decisiones que tú tomas te van a afectar. Eso me pareció una parte importante. La otra parte es, de nuevo, el tema de la carrera, lo que te decía antes, ¿no? Descubre qué es lo que lo que quieres y tal, pero claro, aquí entra también la capacidad de tu familia, ¿no? Yo debo reconocer que pues, he tenido mucha suerte. Mi padre empezó a trabajar con 12 años en un restaurante ayudando, mi madre con 15, 16 de administrativa, y bueno, pues son de esa generación que creció en la parte final de la dictadura. Yo nací en el 74, prácticamente aquello se terminaba, y bueno, pues yo tuve la posibilidad de ir a una escuela de ingenieros, que era una escuela en la que pues, era el ascensor social que había en aquella época. Entonces mis padres decían, pues tú con una ingeniería puedes tener un camino mucho mejor que el nuestro. Cuando yo salí de ingeniería, lo he comentado muchas veces, pues yo tenía más estudios que mis padres, más idiomas que mis padres, porque había aprendido inglés, y había viajado más que mis padres, pues porque había IAESTE, IESEC, Erasmus, para poder hacer prácticas en el extranjero y conocer otros países. La generación que yo he estado formando en diferentes instituciones, pues ahora se encuentra con que salen a un mercado en el que pues, no tienen más estudios que mi generación, no tienen más idiomas, no han viajado más al extranjero, entonces, competitivamente hablando, no hay esa diferencia generacional y bueno, pues por eso ha habido crisis en las que se ha creado un tapón importante en el que la gente se empezaba a replantear qué es lo que tenían que haber estudiado, ¿no? Y estas no son decisiones fáciles. Yo recomiendo muchísimo a todo el mundo leer un cuento no tan corto, este es de los largos, de Asimov, de Isaac Asimov, que se llama Profesión. Y es un cuento en el que él ilustra muy bien las diferentes opciones para el mundo del empleo y, bueno, las alternativas que nos pueden llevar por un camino o por otro, y lo complicado que es valorarlo. Pero no es una decisión fácil. Uno toma carreras que cuando no lo tienes claro, pues es muy fácil intentar estudiar estudios que sean lo más amplios posibles y después ya veré, ya decidiré qué me puede gustar de esto. Cuando tienes un mercado relativamente vibrante o creciente, pues puedes decir, oye, puedo dedicar un año o dos a probar. Voy a probar cosas.
Cuando no, lo que te va a limitar es, dependiendo del país o de la región o de la situación, pues tu capacidad económica o la de tus padres y tu capacidad intelectual para acceder a determinados estudios, ¿no? Pues mira, el futuro está en la inteligencia artificial y en la programación. No todo el mundo vale para programar. Por más que nos digan que es que todo el mundo debería aprender a programar, pues no todo el mundo vale para programar. Hay gente que funciona mejor en entornos abstractos. No voy a entrar en lo de las inteligencias múltiples, que ya está abandonado, pero lo que es innegable es que hay gente que se siente mucho más cómoda en determinados entornos que otra. Y es un proceso complicado porque, como decíamos, es una decisión estratégica que no siempre la tomas tú, porque tú lo puedes ver muy claro, pero depende de tus familiares y ellos tienen una experiencia y han vivido casos propios y de amigos que intentan transmitirte, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, bueno, pues es una época turbulenta y complicada de nuestras vidas. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, a él le gusta mucho invertir los problemas, ¿no? Y quizá por esta razón él siempre aconseja que no te preocupes tanto en un nivel de ciudadano de a pie por acertar, sino más bien en no cometer errores, ¿no? Y recomienda, por ejemplo, evitar cualquier tipo de deporte arriesgado que te pueda llevar a una muerte temprana y, por supuesto, el bad marriage, el matrimonio o un divorcio muy costoso, ¿no? O, por ejemplo, también desaconseja adicciones a sustancias, alcoholismo, tabaquismo a lo mejor, es decir, y con eso ya vas a hacerlo mucho mejor que el 80% de personas, ¿no? Por decir un número, que no van a ir por la vida con esas cautelas y que van a incurrir, por ejemplo, pues en deudas, en malos matrimonios, bueno, pues este tipo de prácticas. ¿Te parece un enfoque? A mí me parece un enfoque muy práctico. Es un enfoque práctico, es un enfoque que puede funcionar para mucha gente, pero como decíamos antes, pues también hay gente que, bueno, pues de repente se encuentra con que todos sus amigos fuman y él se queda como el socialmente apartado y a veces no es tan fácil ese decir, bueno, pues voy a dejar totalmente a estos amigos y me voy a ir a otros porque yo soy así de disciplinado y de organizado y no siempre es factible, ¿no? Vemos muchos casos recientemente de familias con problemas y de niños pues que son amenazados o agredidos, abusados, y cuando tú tienes la posibilidad de decir, bueno, pues lo dejo todo, me voy a otro sitio, empiezo, o tengo unos ahorros, y hay mucha gente que no puede hacer eso, que no tiene ni el conocimiento, ni la capacidad, o que si se lo tiene que plantear, pues va a tener un impacto muy importante en sus vidas. Entonces, de nuevo, pues hay decisiones que pueden afectar a una gran mayoría en una determinada sociedad, pero en otras sociedades, pues son completamente diferentes. Escribiste un libro, Ligonomics, ya has aludido a él varias veces durante la conversación. Su título, y gracias por el ejemplar, además yo ya lo conozco porque lo había leído, es un cómic, tiene parte de ensayo al final y parte de cómic, pero a pesar de que el título puede inducir a que, no sé, que pueda ser una especie de estudio de la relación entre la economía y el ligoteo, ¿no? En la búsqueda de pareja, es más un manual de economía o explica principios de economía dentro de un ámbito pues así lúdico de un chico con sus amigos en un bar interesado en chicas, ¿no? A ver, yo estuve varios años dando clase de economía a gente que no quería aprender economía. Entonces, bueno, en la universidad daba clases a gente de introducción a la economía o economía de la comunicación, a gente que su objetivo en la universidad era totalmente distinto. Entonces, yo consideraba que había una serie de conceptos importantes que ellos tenían que adquirir y la manera de que ellos pues prestaran atención era contar las cosas utilizando otro tipo de portadoras, ¿no? Y bueno, pues a la gente de comunicación visual pues les hacía trabajar mucho vídeos, o les hacía ver vídeos, a la gente de periodismo pues les hacía pues trabajar con noticias y crear contenidos más relacionados con este tema. Pero al final había ejemplos que funcionaban muy bien y que generaban el interés de los alumnos sin dejar de tener el rigor y la base que necesitas para poder explicar la disciplina. Entonces, casi más que el tema de Ligonomics por algunas de las partes, lo que pasa es que cuadraba muy bien con el nomics este que se ha puesto de moda. El Freakonomics, ¿no? Y todo eso. Era más lo de los macarrones. De hecho, en mi boda a mí me regalaron macarrones. ¿Por qué? Explica eso. Bueno, pues yo para explicar la función de producción,
pues tú puedes llegar y explicar la función de producción y decir, mira, pues sea una función de L, K y T, tierra, capital y trabajo, en la que nosotros tenemos... Yo ya perdía a toda la gente. Esto era inviable, ¿no? Entonces, yo llegaba un día y les decía, vale, pues para la siguiente clase me tenéis que traer cada uno en papel una receta de cómo hacer los macarrones. ¿Cómo hacéis los macarrones? Yo no sé hacer macarrones, entonces me traéis la receta y bueno, pues vamos a ver aquí si yo aprendo a hacer macarrones con vosotros. Entonces venían a clase con su hojita con la receta de los macarrones, yo sacaba 4, cada uno se ponía en una de la pizarra y bueno, pues aquí tenemos 4 escuelas de pensamiento macarrónico. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues esto tenía su gracia porque mientras ellos iban poniendo, pues uno decía, yo los hago con cebolla que se la roba mi compañero de piso, yo los hago con no sé qué. Entonces, cuando tenías esas recetas, pues les empezabas a preguntar, oye, pues es que si yo me pongo a hacer esto, pues aquí me falta más explicación o más detalle, o no me has dicho cuánta energía hace falta, esto cuántos platos son, no me pones la cantidad de los ingredientes. Entonces, al final lo que les explicabas es, mira, lo que hacen las empresas es diseñar una función de producción. Y en esa función de producción es como una receta. Yo tengo una serie de ingredientes, en unas cantidades, tengo un procedimiento definido, necesito un conocimiento y unos agentes que trabajen en esa receta y lo que quiero con todo esto, con energía, con conocimiento, con tecnología, con recursos, es obtener un resultado final, que es un plato de macarrones o macarrones para toda la clase, dependiendo de cómo lo hayáis hecho. Entonces, una vez entendido esto, y esto lo hacen todas las empresas, si mañana queréis montar una hamburguesería o queréis montar una empresa de macarrones, lo primero que hay que hacer es definir este proceso porque, como veis, cada uno lo hace de manera diferente y esto puede llevar más tiempo, más coste, etcétera. Yo esto lo aprendí, de hecho, muy bien con un caso muy típico de Harvard que se llama Kristen Cookies. Kristen Cookies es un caso de una paginita de operaciones que son un par de emprendedores que quieren montar una empresa de galletas y tú dices, ay, qué caso más tontorrón, qué bobada. Y cuando empiezas a hacer números, aquello te da números y números y unas hojas Excel. Es una barbaridad. Entonces, una vez que habías aprendido la receta de los macarrones, yo les decía, bueno, pues a ver, cuando ya sabes hacer un plato de macarrones, ¿qué es lo siguiente que te planteas en la vida? Pues concepto español de estudiante de cena romántica. Pues vamos a hacer 2 platos de macarrones, te invito a casa a cenar. Entonces, ahí te das cuenta de que si tú duplicas la cantidad de macarrones, la cantidad de agua, si tú duplicas los inputs, te sale el doble de outputs. Bueno, pues en ese momento estás más cerca del Premio Nobel de Economía, acabas de descubrir la ley de rendimientos constantes a escala. Y entonces ya pues te engorilas y dices, pues si trabajo 16 horas en vez de 8, voy a conseguir el doble. Pues no, eso es una ley de rendimientos decrecientes. Entonces, con todo esto, los macarrones, pues yo introducía toda la teoría de la producción y el tema de Internet y vas utilizando ejemplos que a ellos les permitían articularlo en situaciones del día a día y te ayudaban pues a ir después poniendo alguna fórmula, poniendo algún elemento más que les pudiera ser de interés. Pero sobre todo que mantuviera ese interés de... Bueno, hicimos después con Laura Blanco El Espectador Económico, que era un programa de radio en el que explicamos la actualidad en clave de películas y series relacionándolo con economía. Esto también acabó en un libro. Pues, hacíamos cosas graciosas. Pero fíjate, el Economics, hoy en día también se habla bastante... bueno, ¿tú crees que el ligar, el buscar pareja, es un fenómeno económico? Creo que incluye muchas de las claves de las que hemos hablado durante la conversación. Es decir, hay una toma de decisiones, hay unos factores psicológicos tremendos, la psicología del hombre y la mujer o sus estrategias, hay una toma de decisión, dar un paso o no darlo, cómo oriento mi estrategia para el objetivo que es, supongo yo, encontrar pareja o ligar más. Es decir, eso se está estudiando o se puede estudiar como un fenómeno económico. Sí, se ha estudiado mucho. Había un economista, creo que era... Gary Becker. Gary Becker, sí. Que Premio Nobel. Él hablaba mucho del matrimonio. Y por cambiarte un poquito de tercio, pero manteniéndonos en la misma temática, hay un libro que yo recomendaba siempre en todas mis clases. Siempre. Vacas, cerdos, guerras y brujas. Déjame buscarlo. Marvin Harris. Yo soy harrisiano convencido. Harris es un antropólogo. Y este libro tiene un subtítulo que se llama The Riddles of Culture. Los enigmas de la cultura, es el subtítulo en español. Marvin Harris, aquí está. Bueno, pues en ese libro había un capítulo que yo decía, mira, si no os vais a leer el libro entero, leos el capítulo de las vacas en la India. Entonces, este capítulo, claro, este hombre se planteaba, ¿por qué las vacas son sagradas en la India? Entonces, todo cualquiera que le preguntes le digas, es que fíjate, claro, es que es en ese país, es que... Tú te paras a pensar y dices, a ver, esta gente nace con el mismo cerebro que yo. No, si hemos llegado a esto, tiene que haber un proceso de por medio, porque el cerebro y la capacidad de pensar, entender y demás es la misma.
Entonces, tiene que haber algo más. Entonces este hombre decía, claro, cuando a ti te dicen vaca, tú piensas en la típica vaca de aquí de Central Lechera Asturiana. No, allí la vaca es totalmente diferente. Es una vaca que tiene que ser capaz de sobrevivir a la época en la que no hay lluvias, hasta que llega el monzón. Es una vaca que el valor que te proporciona para la gente que vive en entornos rurales, que son una gran cantidad de personas, pues está relacionado con, oye, mira, es que los excrementos de la vaca sólidos se utilizan como aislante. Se puede quemar y da una llama que mantiene el calor, que funciona durante bastante tiempo. Te da la energía para arar el suelo. Entonces, alguien podría decir, pues, si, es que, si tienen hambre y están así famélicos, que se coman la vaca. No, no. Es que la vaca, que cuando llega al monzón revive y se alimenta y se nutre y se rehidrata como para otros varios años más, este tipo de vaca es vital para esa economía rural en la región en la que viven. Entonces, ¿cómo le dices tú a alguien de una región rural que no tiene estudios que la clave de su supervivencia es que no se coma a la vaca cuando vengan mal dadas? Bueno, pues no le puedo explicar y hacer un análisis económico de todo esto que te he contado. Bueno, pues vamos a decirle que es sagrada. Entonces, fíjate todos los condicionantes económicos que había detrás de todo lo que hemos planteado, ¿no? La gestión de recursos, el costes a decisión a corto y largo plazo. Entonces, todo esto, al final, se basa en, bueno, cómo somos a la hora de tomar decisiones, cómo funcionamos a todos los niveles. Y no solo nosotros aquí en la vieja Europa, delante de unos micrófonos de última generación ni grabando con cámaras, sino gente que está en otros lugares del mundo que vive de manera totalmente diferente. Simplemente el mero hecho de cambiar la climatología. Te decía que mi hija es alemana y Múnich dicen que es la ciudad italiana más al norte, o sea que tampoco es tan... Pero aún así, pues vas a Baviera y es una cultura diferente, pero es una cultura diferente en la que tienes la noche a las 4 de la tarde, tienes un frío de menos 10 grados, tienes cosas a las que no estás acostumbrado aquí. Y eso condiciona cómo vives y condiciona cómo te comportas. Entonces, ese libro a mí me parece espectacular para entender todos estos aspectos culturales. Y estos aspectos culturales afectan, por supuesto, a las relaciones sociales y a cómo vivimos, cómo nos conocemos, cómo nos emparejamos, cómo nos separamos y cómo nos casamos. Y bueno, pues el uso de las apps, por ejemplo, que está muy estudiado porque hay muchos datos, ha sido un cambio radical. Desde reducir las lesiones de los jugadores de baloncesto porque ya no salían de discotecas y no bebían y no se cansaban moviéndose para, pues bueno, tengo 20 y pocos años, tengo mucho dinero, voy de ciudad en ciudad, pues quiero salir a pasarlo bien con alguien que quiera también pasarlo bien. Pues bueno, pues ahora tengo Tinder. Uh-huh. O bueno, pues lo que está pasando pues el problema que comentaba Galloway, de, claro, si la mayor parte de la gente ahora ya no se conoce por el entorno social, ya no se conoce por tal, pues si tú entras en las apps, estas apps están totalmente descompensadas. Y luego hay una serie... ¿En qué sentido? ¿Descompensadas? ¿Por qué? Porcentaje de hombres que hay frente a porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres que están en el apartado de los más deseados, de los más respondidos o buscados. Los que más likes tengan, ¿no? O más match, como se llame, ¿no? Claro, sé. es lo que decíamos antes del fracaso. O sea, que a ti te estén todo el rato diciendo tú fracasas, 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 no es para nada positivo. Que sería como no recibir ni un solo like de nadie por más que tú estás dándole la aplicación. No solo eso, es que hay un porcentaje de estos hombres que claro, están mandando continuamente reclamos de atención o propuestas y no funcionan. Y luego aparte, tú cuando hablas con una persona, pues tienes un cierto margen, ¿no? Un cierto margen de tiempo, tienes otros factores con los que puedes iniciar esa relación o captar interés o plantear algo a medio o largo plazo. Lo hemos visto en todas las películas de amor, el primer encontronazo, pero que da ahí algo de curiosidad. Sin embargo, cuando tú trabajas con estas apps, lo primero que tienes que hacer es mandar un reclamo por escrito corto que genere atención. O una fotografía. Hay una perfil. charla. Sí, pero claro, si el perfil se ajusta a la realidad, hay una gran cantidad de personas que somos el perfil medio. Entonces, por ejemplo, al final esto son cosas que no se pueden obviar. Hay un montón de estudios que demuestran que por más que se plantee determinados intentos de ecualizar, la mayor parte de las mujeres prefieren hombres más altos que ellas. Y esto es muy complicado de cambiar. Entonces, partiendo de esto, pues si yo quiero hombres más altos que yo, pues
aquí ya tienes que un porcentaje muy alto de gente, por el motivo que sea, porque nos viene la memoria ROM, porque nos viene de serie en el ADN, se plantea que esto es lo que mejor les va a venir, mejor les va a funcionar. Entonces pasa lo mismo con otros factores y bueno, pues tendremos que aprender a vivir con ellos. Si realmente son factores culturales, pues habrá que ver cómo evoluciona y cómo trabajamos con ellos. Si son otro tipo de factores, pues bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta porque nos está impactando, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes, el tema de la soledad. La soledad ya no solo de la gente mayor, sino la soledad de la gente joven. ¿Eso cómo es? ¿Por qué? Porque pasan demasiado tiempo con sus teléfonos móviles, porque ya no quedan los amigos en la calle, o cuando quedan estén todos agachados mirando lo que pasa en sus pantallas en vez de hablar entre ellos. ¿A qué te refieres? Y no solo eso, no solamente por los aparatos móviles, por los teléfonos, por estos chutes De información, de estímulos. Sí, al final yo creo que la pandemia ha tenido un impacto. El habernos pasado un tiempo dentro de casa encerrados, pues esto deja mella y tardará un tiempo en cambiarse, ¿no? Hay una generación que yo recuerdo, mi hijo pequeño, pues aprendió muy rápido que no podemos salir porque hay un virus y las primeras veces que dejaban salir a los niños a pasear, pues se bajaba con un bate de béisbol porque le convencimos de que había que salir a combatir el virus porque si no decía, no, el virus está ahí, no se puede salir a la calle, hasta que no lo quiten yo no salgo. Entonces, esto acaba teniendo un impacto que quizá no es marcado o notable, pero está ahí y por imperceptible que sea, pues puede ser uno de los factores que está afectando a todo esto. Para terminar, has mencionado un montón de libros. Específicamente sobre toma de decisiones o sobre procesos que mejoren la toma de decisiones, ¿recomendarías alguno? O artículos, o conferencias en Internet, en YouTube. Yo creo que tiene que ser un proceso natural de cada uno. Ahí te podría... Javi tiene una lista de libros... De resolución de problemas complejos, del CPS, ¿no? Una famosa lista publicada. Sí, pero dentro de ellos tiene unos cuantos de toma de decisiones y de resolución de problemas. Al final nosotros tomamos decisiones para resolver problemas. Si no hubiera problemas alcanzaríamos nuestro objetivo directamente. Tomamos decisiones porque no tenemos suficientes recursos, no tenemos información, no tenemos experiencia, etcétera. Entonces, la clave no es tanto léete este libro que es imprescindible, ¿no? Hay libros que tienen su momento y hay personas que van a seguir caminos diferentes para eso. Yo creo que lo importante es la curiosidad y las ganas de aprender y de formarse y de entender que esto es una disciplina en la que hay herramientas y en la que hay un proceso y hay gente a la que le gusta y quiere aprender de ello y se puede aprender jugando con juegos y se puede aprender pues estudiando, como decíamos, con codicia, memorizando y demás. Entonces hay muchas maneras de hacerlo y tomar buenas decisiones o aprender a tomar decisiones te hace llevar una vida más plena, ¿no? Recuerdo un artículo de Reverte, de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, en el que hablaba de un chaval que iba lo cuento de memoria, igual me falta algo y la gente que lo haya leído lo recuerda mejor, pero bueno, pues un chaval que iba al colegio y que estudiaba, pero que no terminaba de encontrar trabajo y que la situación estaba muy complicada. Y bueno, pues que un día su madre veía, creo, no sé si tenía Moby Dick o algún libro o algo así, ¿no? Y él dice, bueno, pues como el buen marino que sabe que hay muchas cosas que no puede controlar, pero al menos va con la consciencia de entender pues cómo es el mundo y cómo funcionan las cosas y bueno, pues con orgullo y con... hasta aquí hemos llegado. Yo he hecho mi parte y lo demás pues no lo puedo controlar. Guillermo, ¿escribes en algún lugar regularmente algunas publicaciones donde te puedan leer más sobre estos temas quienes hayan escuchado la conversación y quieran saber más? Pues llevo una temporada que me está costando. Me gustaría escribir más. De hecho, tenemos un par de libros pendientes de terminar Javi y yo. Y, hombre, sí que es cierto que Jotdown es un sitio en el que suelo publicar de manera recurrente. Y en EA Insights, en la revista del IE, de vez en cuando en inglés, saco algún artículo. Fenomenal. Pues Guillermo, muchísimas gracias por haber venido al podcast de Value School. Un placer, Luis. Muchas gracias por haberme invitado.